Bien, buenas tardes con todos. Por favor, quisiera saber si se escucha el audio. Sí. Lucía Segarra, sí, una pregunta que tiene. Jefe, buenas tardes. Disculpe, ¿en la PC del día de mañana solamente vendrá la unidad 3? Sí, son las de la unidad 3, que son el tema de probabilidades aplicado a sistemas. Em, Ahí tienen ustedes que hemos estado viendo, por ejemplo, la parte de transformaciones de una variable aleatoria de entrada que ingresa a un sistema y se obtiene una salida. Entonces lo que se transforma también la función densidad de probabilidades, lo estuvimos viendo en la última clase. La parte de variables, perdón, parámetros estadísticos también, ¿no? Vimos la media, la varianza, la desviación estándar, el skew, el skewness, eh, este, vimos el coeficiente de correlación de Pearson y cómo hallar esos valores para una variable, ¿no es cierto? Cuando les daban, por ejemplo, a ustedes una función densidad eh, este, digamos, de dato del problema, ¿no? Entonces, también aparte de eso, hemos estado viendo fórmulas que relacionan la covarianza con la varianza, ¿no? Por ejemplo, ya para el tema de, eh, perdón, la varianza con la correlación, ¿no? Y em, hemos estado viendo también parámetros estadísticos para dos variables. Para dos variables hemos estado viendo la correlación, la covarianza, hoy día vamos a hacer ejercicios sobre esos, justamente esos temas, para que ustedes puedan dar bien su examen el día de mañana. ¿Cuántas preguntas serán? Tres o cuatro, siempre son tres o cuatro preguntas. Sí, del mismo tipo, digamos, siguiendo los mismos lineamientos, las mismas pautas que se les ha dado, ¿no? Ustedes ya conocen, ya han dado varios exámenes, entonces ya saben cómo es el procedimiento y va a ser igual, va a ser igual que siempre. Bien, entonces, con respecto, a ver, creo que hay más preguntas. Eh, sí. Sí he estado recibiendo, ya, con los correos que he estado recibiendo, sí le voy a responder por correo. Creo que ayer me estaban, me habían, me escrito de un grupo, ¿no? Entonces, sí. ¿Ya? Entonces, ya saben ustedes las evaluaciones que se vienen esta semana son la PC3, que es el día de mañana a las 9 de la mañana, y el día viernes ustedes tienen que entregar hasta máximo a la medianoche la otra evaluación, que es el trabajo DD, ¿no? De evaluación de desempeño, que es la parte de planificación del trabajo final, ¿no? Con algunas preguntas teóricas también que están ahí. Entonces, les incluí ahí dentro de del folder de trabajo las pautas para que ustedes puedan utilizar el formato APA. Sí, eso creo que ya les mostré la clase pasada. Entonces tienen que citar y referenciar correctamente en formato APA las publicaciones que ustedes hayan consultado para responder las preguntas teóricas. Entonces, con eso también, digamos, va a ser parte de la evaluación.
Em, sí, entonces, bien, eso sería todo con respecto a las, son dos evaluaciones que tenemos esta semana. Y vamos a continuar pues hoy día con ejercicios de los temas que hemos estado viendo, sobre todo de los temas de dos variables aleatorias, ¿no? La parte de función de densidad de dos variables, función acumulativa de dos variables, los parámetros estadísticos de dos variables también, ¿no? Entonces vamos a ver eso el día de hoy. Entonces un puntito permítame cargar la pizarra para poder hacer empezar con estos ejercicios. Sí, entonces vamos a escribir aquí unos ejercicios de los temas que hemos estado viendo. ¿No? Le dicen, por ejemplo, le dicen lo siguiente. Ocho. Sí, le dicen lo siguiente. Dos variables aleatorias, le dicen. Por ejemplo, x1 y x2. eh, Dicen tienen media cero y varianzas 4 y 9 respectivamente. Ujú. Su covarianza es 3, les dicen. Si x1 y x2 son, les dicen, linealmente transformadas. A nuevas variables, y1 e y2, de acuerdo a las siguientes ecuaciones.
Le dice y1 es igual a x1 menos 2 veces x2. Y2 es 3 veces x1 más 4 veces x2. Y les dicen determinar la matriz de covarianza C sub Y. ¿Sí? Bien, entonces tenemos los siguientes datos. Primero observamos aquí, nos dicen x1 y x2 tienen media 0. X1 y x2 tienen media 0, es uno de los datos. También otro de los datos es que las varianzas son 4 y 9, es decir, respectivamente, es decir, varianza de x1 es 4, varianza de x2 es 9, ¿sí? Y em, la covarianza es 3, ¿no? De x1 y x2. Esta es la transformación, las ecuaciones de transformación, y nos piden hallar la matriz de covarianza a la salida, ¿no? Es decir, es como si nosotros tuviéramos aquí, ¿no? Un sistema, un proceso o sistema, ¿no? Sí, y tenemos aquí un vector de entrada, ¿no? Un vector de entrada x, que está conformado por dos variables aleatorias, y un vector de salida y, que está conformado por estas dos salidas, ¿no? Vamos a ponerlo, bueno, en mayúsculas para que se refleje la relación que está en las ecuaciones que nos han dado de datos, ¿no? Entonces, aquí nos dan como dato, ¿no? La media de x1, nos dicen que es 0, nos dicen la media de x2 también es igual a 0, nos dicen la varianza de x1, ¿no? La varianza de x1 es 4, nos dicen la varianza de x2 es 9, ¿no? Todo por el lado de x, ¿no? Y también nos dicen la covarianza de x1 y x2 es 3, ¿no? Covarianza se escribe de esta manera, cov de x1 x2, o también a veces se escribe c sub x1 x2 también, ¿no? Entonces cualquiera de las dos es válida, es igual 3, ¿no? Es el dato del problema. Y nos piden hallar esta, em, la matriz de covarianza de de Y, ¿no? La matriz de covarianza de Y, no sé, su Y, ¿sí? Entonces, eh, esta matriz de covarianza, ¿qué forma tiene? ¿No? Esta matriz de covarianza, toda matriz de covarianza, en, en la diagonal están las varianzas de, de las dos variables, es decir, tenemos aquí la varianza de Y1 y aquí tenemos la varianza de Y2. Y en la otra diagonal tenemos la covarianza de Y1 y Y2 y aquí la covarianza de Y2 con
con Y1, ¿no? A esto se llama la matriz de covarianza. En este caso, para el caso de dos variables, tiene esta forma, ¿no? La matriz de covarianza de Y, ¿no? La matriz de covarianza de Y. La matriz de covarianza de X es semejante, ¿no? Solamente se cambia Y1, Y2 por X, X1 y X2, ¿no? Entonces, aquí lo que nos interesa es hallar cada uno de estos elementos de la matriz de covarianza de Y, ¿no? Y para eso vamos a usar estas, estas relaciones que tenemos aquí, que tenemos de dato aquí, ¿no? Entonces, eh, empezamos a tratar de hallar cada uno de estos elementos de la matriz de covarianza de Y de la siguiente manera. Tenemos, primero tratamos de hallar la varianza de Y1, por definición, ¿no? Es la esperanza de Y1 menos, menos su media, todo al cuadrado. Definición de varianza. ¿Sí? Ahora tenemos ahí que depende, ¿no? Esa media, depende esta media de aquí, la media de Y1, esta esperanza de Y1, ¿no? O media de Y1. ¿Sí? Va a ser igual, la ponemos en función de X, porque de X sí tenemos valores, ¿no? Tenemos valores de de la media de X1, ¿no? De la media de X2. Entonces, Y1 tenemos como dato, Y1 es X1 menos 2X2. Entonces, tenemos la media de X1 y la media de X2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser la esperanza lo ponemos en función, ¿no? X1 menos 2X2. ¿Sí? Y eh, al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, aquí menos esta varianza, esta media de Y sub 1, esta media de Y sub 1, perdón, perdón, disculpen, aquí hay tenemos que primero hallar la media de Y1, ¿no? La media de Y1, entonces, simplemente la hallamos de la siguiente manera, reemplazando el valor de Y1, ¿no? Esperanza de X1, menos 2X2. Y esto va a ser la esperanza de X1 menos dos veces la esperanza de X2, ¿no? Ingresando el valor de esperanza dentro del argumento, ¿no? El operador de esperanza. Y dato de problema era que la media de X1 y la media de X2 ambas son cero. Por lo tanto, la media de Y1 también va a ser cero, ¿no? Cada uno de estos valores es cero, ¿no? La media de Y1 es cero. Entonces, finalmente me queda aquí que la varianza de Y1 va a ser simplemente la esperanza de Y1 al cuadrado, ¿no? De nuevo, Y1 es X1 menos 2X2 menos cero, ¿sí? Todo al cuadrado, ¿no? Que Y1 ya es cero, ¿no? Esta parte es cero. Entonces aquí operamos para poder ingresar el operador esperanza. ¿Sí? Nos da lo siguiente, x1 al cuadrado menos 4x1 x2 más 4x cuadrado. X2
al cuadrado. Entonces ingresamos, nos va a dar lo siguiente: esperanza de x1 al cuadrado menos 4 veces esperanza de x1 x2 más 4 veces esperanza de x2 al cuadrado. Entonces la varianza de y1 va a ser igual a... acá nos faltan algunos datos, ¿no? Tenemos el valor cuadrático medio de x1 y el valor cuadrático medio de x2, ¿no? Y aquí tenemos la correlación de x1 con x2, ¿no? Entonces tenemos que hallar esos datos para poder hallar la varianza y1, ¿no? Entonces eso lo podemos hallar de la siguiente manera. Como tenemos las varianzas, varianza de x1, varianza de x2, acuérdense, la varianza de x1 era igual a el valor cuadrático medio, ¿sí?, de x1 menos la media de x1 todo al cuadrado. Esa es la fórmula que habíamos visto de identidad entre varianza, valor cuadrático medio y media. Entonces podemos aprovechar eso porque la varianza de x1 es 4, valor cuadrático medio es el que nos están pidiendo de dato, ¿no? Este es el valor cuadrático medio de x1. ¿No? Es lo que nos pide. Y tenemos como dato la media de x1 que es 0. Que es 0 aquí, ¿no? Entonces, eh, sí, de aquí podemos despejar que el valor cuadrático medio o esperanza de x1 al cuadrado va a ser igual a 4, ¿no? Y lo mismo hacemos para hallar el valor cuadrático medio de x2. Entonces, para x2 tenemos la varianza es 9, nos da todo el problema. La varianza de x2 es 9. 9 es igual al valor cuadrático medio de x2 menos la media que es 0, ¿no? Entonces, en este caso, el valor cuadrático medio, ¿no?, de x2 va a ser igual a 9. Entonces ya tenemos, ¿no?, en este caso, debido a que las medias son 0, el valor cuadrático medio es igual a la varianza. Entonces tenemos ya aquí los valores que nos faltaban. 4 es el primero, el valor cuadrático medio de x1. Sí, menos 4 por... Nos falta este valor x1, esperanza de x1 por x2, ¿no? Más 4, el valor cuadrático medio de x2 es 9. Nos falta esperanza de x1 por x2, ¿no? Y nos acordamos de la fórmula de la covarianza, ¿sí? Que era, acuérdense, la covarianza de x1, x2 es la esperanza de x1 menos la media de x1 por x2 menos la media de x2, ¿no? Definición de covarianza. Sí, y estos valores, las medias, son 0 por dato del problema. Y nos da entonces que la covarianza es igual a esperanza de x1 por x2. Esta covarianza. Y esta covarianza de x1 y x2 es dato del problema, es 3. ¿Sí? Entonces, em, ya tenemos la correlación también aquí, que es 3. Y esto nos va a dar ya entonces el valor de la varianza de y1. Entonces el valor de la varianza de y1 sería 4 menos 12 más 36, que nos va a dar 28. ¿Sí? La varianza de y1. ¿Sí? Para hallar la varianza de y2,
para hallar la varianza de y2 hacemos lo siguiente. Definición es la esperanza de y2 menos la media, todo al cuadrado. La media de y2 es 0, entonces esto va a ser igual a la esperanza y2 al cuadrado. Y y2 lo ponemos en función de x, ¿no? Y2 es 3x1 más 4x2. 3x1 más 4x2. Todo al cuadrado. ¿Sí? Y entonces operamos. Vamos a hacer la esperanza, ¿no? De 9x1 al cuadrado, más 24x1, x2, ¿no? Más 16x2 al cuadrado. ¿Sí? Ingresamos el operador de esperanza, 9 veces e de x1 al cuadrado, más 24 veces la correlación de x1 a x2, más 16 veces el valor cuadrático medio de x2. Valor cuadrático medio de x1 ya lo teníamos, era 4, ¿se acuerdan? Valor cuadrático medio de x2 era 9. Y la correlación de x1, x2 también lo hallamos, era 3. Entonces esto nos da como resultado 36 más 72 más 144. Nos da 252. Entonces esa es la varianza de y2. Entonces ya vamos hallando algunos datos de la matriz de covarianza, ¿no? Tengo la varianza de y2, tenemos la varianza de y1, ¿sí? ¿Qué más tenemos la diagonal. Nos falta esta covarianza de y1 con y2, ¿no? Entonces, como hallamos eso, de covarianza de y1 con y2, por definición es la esperanza y1 menos su media por y2 menos la media, ¿no? La media de y1 y la media de y2 es 0, ¿no? Eso lo hallamos en antes, más arriba, ¿sí? Media de y1 es igual a la media de y2, ¿no? Debido a que aquí si hago media de y2 es 3 por la media de x1 más 4 por la media de x2, ¿no? Se me va a dar 0. Entonces, aquí me va a dar esta covarianza, va a ser igual a la correlación de y1 con y2, ¿no? Y lo pongo todo en función de x1 menos 2x2 por 3x1 más 4x2, que son las transformaciones de y1 con respecto a x. Opero y luego ingreso el operador de esperanza. Esperanza de 3x1 al cuadrado más 4x1 x2 menos 6x1 x2 ¿sí? Menos 8x2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí ingreso el operador más 4 esperanza x1 x2 menos 6 veces la esperanza x1 por x2 menos 8 veces la esperanza de x2 al cuadrado. Y reemplazo porque ya tengo todos los datos de arriba, ¿no? Valor cuadrático medio de x1 era 4, ¿no? Este era el valor de aquí. El valor cuadrático medio de x2 era 9. Y las correlaciones
de x1, perdón, sí, las correlaciones de x1 y x2 también era 3. Entonces, es cuestión de multiplicar ¿no? estos valores. 12 más 12 menos 18 menos 72 me da menos 66. ¿Sí? Entonces ya tengo yo aquí el valor, ¿no? De covarianza Y1 y Y2. Si me doy cuenta, la covarianza de Y1 y Y2 es la misma que Y2 y Y1, no hay ninguna diferencia. Em, es, está por definición, ¿no? Covarianza Y1, Y2, covarianza Y2, Y1, es simplemente la multiplicación, ¿no? Y1 menos su media por Y2 menos la media, ¿no? La media de Y2. Entonces, alterando el orden de Y1, Y2, Y2, Y1 va a ser la misma covarianza, no variar. Entonces, esto es igual a Y2, Y1. Entonces ya tengo yo todos los componentes, los elementos de la covarianza que me estaban pidiendo al inicio. Entonces simplemente cuestión de reemplazar aquí la matriz de covarianza. Acuérdense, la diagonal es la varianza y este, la diagonal opuesta es, la diagonal, perdón, es las varianzas y la diagonal opuesta son las covarianzas, ¿no? Entonces, esa matriz de covarianza sería igual a, ¿no? Tengo aquí las varianzas, la varianza Y1, que la he hallado por aquí, era 28, ¿sí? La varianza de Y2, 252, y las covarianzas de las dos variables, menos 66, ¿no? Y esa es la respuesta, el resultado que me estaban pidiendo. Eh, Vimos la clase pasada que todo este proceso, eh, si bien se puede realizar de esta manera, de manera eh, este, utilizando, digamos, las fórmulas básicas, ¿no? De transformación y de varianza, de covarianza. Y vimos una fórmula, ¿no? En la clase pasada vimos una fórmula era la siguiente, ¿no? Si teníamos nosotros la covarianza eh, de, de la entrada de X, ¿no? Y pasaba por el proceso, por el sistema, ¿no? Sistema, proceso. Teníamos aquí de entrada la matriz de covarianza, claro, en realidad aquí estamos, ¿no? Lo que ingresa es el vector, ¿no? De variables aleatorias. Pero tenemos aquí una transformación, ¿no? Así como para el caso de la función densidad había una transformación, para el caso de las covarianzas también, ¿no? Es decir, la covarianza, la matriz de covarianza y le corresponde una matriz de covarianza C sub X, y aquí le va a corresponder una matriz de covarianza C sub Y, ¿no? Entonces hay una transformación de estas matrices. Y esta matriz de covarianza es igual a la transformación por C sub X, que es la matriz de la entrada de covarianza, por la transformación transpuesta, ¿no? En el caso de cuando la transformación es de este tipo lineal. Entonces, yo acá directamente puedo hallar esa matriz, va a ser igual la transformación
la escribo como una matriz. ¿No? Aquí en este caso, los valores de la matriz van a ser los coeficientes de las ecuaciones. Es decir, 1, -2, 3 y 4, ¿no? En ese orden. 1, -2, 3 y 4. -2, 3 y 4. Hacer la transformación. ¿No? Eh, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? Es 1, -2, 3 y 4, ¿no? Esta viene a ser el valor de t, la transformación, la matriz de transformación, por eso se le pone entre corchetes, la matriz de salida y la matriz de entrada, ¿no? X. Entonces, esa t es la transformación, 1, -2, 3 y 4. ¿No? Entonces le ponemos acá. La matriz de covarianza de X, la matriz de covarianza de X, acuérdense, para hallar la matriz de covarianza de X, en, en la diagonal van las varianzas de X, que son 4 y 9, dato del problema, y la covarianza es 3, va en la otra diagonal opuesta. Entonces, ¿no? Tenemos lo siguiente aquí, 4 y 9 son las varianzas, y 3 es la covarianza, ¿no? De x1 y x2. ¿No? Acuérdense, las varianzas en la diagonal y en la otra es la covarianzas, que son iguales, ¿no? Y la matriz de transformación transpuesta, si fila por columna invierto, ¿no? Es 1, -2, 3 y 4, ¿no? Y al multiplicar esto me va a dar lo siguiente, -2, -15, 24 y 45 aquí, por, ¿no? La primera por la segunda me da ese resultado, por la tercera, -2, 1, 3, -2, 4. Entonces, esto finalmente, al multiplicar, me va a dar lo siguiente. 28 -6, 6, -6, 6 y 252. ¿Sí? Que es el mismo resultado que yo he obtenido de manera eh, paso por paso, trabajando paso por paso con las ecuaciones originales sin utilizar la fórmula. Es decir, si me acuerdo de la fórmula, ¿no? Que se puede deducir, esta fórmula, bienvenido, entonces puedo resolverlo utilizando la fórmula, ¿no? Pero aún así, aunque no me acordara de la fórmula, yo puedo encontrar la solución en base a las fórmulas básicas, a las ecuaciones básicas de definición, ¿no? De covarianza y de varianza de las variables aleatorias, ¿no? Entonces, sí, preguntas. Sí pueden escoger cualquiera de las dos formas, ¿no? Cualquiera de las dos formas para resolver el problema, sí. Ujú.
Bien, vamos a hacer otros ejercicios, ¿sí? De promedios estadísticos. Otro ejercicio interesante. Les dicen, por ejemplo, a ustedes lo siguiente. em, ¿no? Perdón, dada la siguiente función densidad de probabilidad, les dicen f sub x de x 5 cuartos por 1 menos x a la 4 para x entre 0 y 1. Y les dicen es 0, otro valor, cualquier otro valor. Les piden hallar la esperanza, la media de x, hallar la media de 4x más 2, por ejemplo. Les piden hallar el valor cuadrático medio de x. ¿Sí? Entonces, simplemente nos conviene aquí, bueno, dibujar, ¿no? Dibujamos inicialmente la función de densidad, ¿no? Esta entre 0 y 1 dice que varía la función de densidad, ¿no? Cuando x valga 0 va a ser 5 cuartos, aquí, y cuando x valga 1 va a ser 0, ¿no? Y como es una señal invertida aquí, porque es menos x a la 4, entonces va a tomar esta forma, ¿no? Va a tomar esta forma. Eh, Nos piden hallar la esperanza de x, entonces aplicamos la definición de esperanza, que es la integral de menos infinito a infinito, pero aquí varía de 0 a 1 nada más x, entonces solamente tomamos ese rango de la variable x por la función densidad, ¿no? La función densidad, que es esta fórmula 5 cuartos por 1 menos x a la 4, diferencial de x, ¿no? Todo esto es f sub x de x, ¿no? Y operamos, ¿no? Aquí, bueno, despejamos, ¿no? Los valores de 0 a 1 y me va a dar, esta expresión me va a dar 5 sobre 12. ¿Sí? Entonces, esta esperanza de x que me da 5 sobre 12 viene a ser, es un punto intermedio, ¿cierto? Es un punto intermedio entre 0 y 1, ¿sí? Que viene a ser esta esperanza, ¿no? 5 sobre 12. Esa es la esperanza que me están pidiendo. Un punto intermedio de los valores. Luego me piden la esperanza de 4x más 2, por ejemplo. También me podrían haber dicho, ¿no? Esta variable x pasa por una transformación, 4x más 2.
cuál es la esperanza a la salida, ¿no? Es decir, x pasa por una transformación, ¿no? Y igual 4x más 2. ¿Cuál es la esperanza? ¿No? Acá está la y. ¿Cuál es la esperanza, el valor medio de la salida? ¿No? Entonces aquí, bueno, siendo este y, por ejemplo, ¿no? Va a ser 4 veces, ¿no? La esperanza de x más 2, ¿no? La esperanza de x ya la tengo, 20 sobre 12, más 2 me va a dar aquí 44 sobre 12, es 3.67. 3.67. Em, sí, acuérdense, yo también podría haber hecho lo siguiente, ¿no? Em, si yo tengo aquí la función densidad de x, podría haberla transformado a la función densidad y, ¿no? Utilizando esta transformación, ¿no? Lineal, acuérdense, con la fórmula, ¿no? De f sub y de y, que es la sumatoria, ¿no? Sub i, ¿no? De f sub x de x sub i entre valor absoluto de g' de x sub i, ¿no? Eso lo vimos, ¿no? Y luego hallar la media de y, ¿no? Que es la integral de menos infinito a infinito, ¿no? De y por su función densidad, ¿no? Y me tiene que dar lo mismo, ¿no? Es decir, transformo primero la función densidad de x en la función densidad de y una vez que tengo la función densidad de utilizo la definición de media de una variable y me debe dar este mismo resultado, 3.67. O puedo utilizar de esta manera, ¿no? Es decir, utilizando el operador esperanza, ¿no? Y la transformación directamente, 4x más 2, ¿sí? Y como ya tengo la media de x, puedo usar, ¿no? En este caso. Sí. ¿Preguntas? Ahí. Perdón, disculpen, aquí creo que no, es 1 menos x. Aquí está, es dentro de es dentro, aquí, dentro del paréntesis. Es 1 menos x a la 4. Ujú. Por eso aparece acá, ¿no? Es x 5 cuartos, ¿no? X menos x a la 5, ¿sí? Aquí dentro del paréntesis. Ujú. Sí, sí, aquí estaba en el enunciado, está correcto. Ujú. Bien, entonces esa es la respuesta B y la respuesta C, ¿no? Entonces aquí la idea es de que en la respuesta B, la recomendación es si es que yo tengo, si me dan, ¿no? Si ya me dan o digamos ya conozco o he obtenido por adelantado los valores estadísticos de X, la media, ¿no? Etcétera. Entonces, y me dan una ecuación en Y lineal. Entonces, si es lineal, puedo ingresar el operador de esperanza y puedo utilizar esos mismos valores de los parámetros estadísticos de X para resolver los parámetros de Y, ¿no?
Entonces, o la otra manera, la repito, es, ¿no? Hallando la función densidad Y con la transformación, ¿no? Y también puedo hallar acá ya todos los demás parámetros, ¿no? Estadísticos de Y. Y luego me piden el valor cuadrático medio de X. Entonces, valor cuadrático medio de X es simplemente la esperanza de X al cuadrado. ¿Sí? Y por definición, ¿no? Es la integral de menos infinito a infinito, pero aquí varía la X de 0 a 1 del valor de X cuadrado por f sub x de X, ¿no? Diferencial de X, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Ustedes resuelven y les debe dar el resultado. ¿No? Esto, bueno, lo pueden operar o pueden utilizar Wolfram Alpha, no hay problema, para resolver los valores, ¿no? De la integral. Entonces, aquí les debe dar 5 sobre 21 o 0,24, ¿sí? El valor cuadrático medio. Sí, 5 sobre 21 o 0,24. Sí, vamos a hacer otro ejercicio. Eh, ¿Qué pasa si les dan algo de esta manera? Una función de dos variables. X más Y al cuadrado sobre 40, le dicen. X varía de -1 a 1 y Y varía de -3 a 3. Y 0 en otro caso, ¿no? Entonces, ah, sí, esto yo lo puedo dibujar, ¿no? Porque va a ser, ¿no? En tres dimensiones, por ejemplo, ¿no? Sería, si este es f sub x y, ¿no? De x, y. X varía de -1 a 1, es decir, va a estar por aquí, ¿no? Y varía de -3 a 3, ¿no? Y esta forma tendría, debe tener una forma em, de esta manera, diría yo, pero en tres dimensiones, ¿no? Como una especie em, de tazón, ¿no? Perdón, aquí no sé.
donde este punto de aquí va a ser 0,0, ¿no? Cuando x valga 0, y valga 0, la función de densidad va a ser 0, ¿no? Este punto de aquí, 0, 0, ¿no? Y luego, conforme van aumentando x, y, ¿no? Van creando estas superficies circulares, ¿no? Y se va creando esta, estos valores, ¿no? Este volumen. Entonces, por supuesto, el volumen total tiene que ser el volumen 1, ¿no? Eso se puede demostrar. Em, lo que les piden aquí es lo siguiente, que hayan ustedes valor cuadrático medio de x, les dicen, y la varianza de x, ¿no? Entonces, pero aquí, para hallar valor cuadrático medio, ustedes necesitan la función densidad de x, ¿no? Para hallar la varianza de x necesitan la función densidad de x, y aquí tienen la función de x en xy, en dos variables. Entonces la función de x viene a ser la función marginal, si se acuerdan ustedes, ¿no? La función marginal de esta, la función marginal en x de esta función de dos variables. Entonces esa es la función que tenemos que hallar, la función marginal en x. Me podrían haber pedido también el valor cuadrático medio en y, y de y y la varianza de y. En ese caso tendría que encontrar la función marginal en y, y con eso ya puedo obtener los parámetros estadísticos de y, ¿no? Entonces en este caso me piden x, me piden la esperanza de x cuadrado, que es el valor cuadrático medio, que por definición, ¿no?, es la integral de menos infinito a infinito de la variable por su función densidad. Definición de valor cuadrático medio, ¿no? Entonces yo necesito conocer aquí esta función densidad en x, ¿no? Entonces em, tengo que hallarla integrando con respecto a y. Es decir, esta función densidad marginal es la integral de la función conjunta, pero integrada con respecto a y, para que me den función de x, ¿no? Y varía de menos 3 a 3, de menos 3 a 3, ¿no? Y varía de menos 3 a 3. Entonces, de aquí es donde yo puedo obtener el valor de la función densidad marginal en y, ¿no? Una vez de aquí, x más y al cuadrado, entre 40 diferencial y, ¿no? Función densidad. Sí, y esto es lo que tendría que aplicar yo aquí. Integral me va a dar de menos 1 a 1, porque tengo, tengo que ver de dónde varía x. X varía de menos 1 a 1. De x cuadrado por su correspondiente función densidad. ¿Sí? Todo esto es la función densidad de x. Sí, que como lo he obtenido de la función de dos variables, de x y, se le llama la función densidad marginal en x, porque estoy limitando los valores de x, ¿no? Y varían de extremo a extremo, ¿no? De menos 3 a 3. Eh, Todo esto diferencial de x, ¿no? Sí, entonces ustedes pueden utilizar sus calculadoras, ¿no? Wolfram Alpha, etcétera, y aquí tienen que encontrar el valor, ¿no? Pueden hacerlo por partes, porque Wolfram Alpha también les permite hallar estos valores también con dos variables. Hay una función especial, ¿no? O si prefieren, hacen uno por uno, ¿no? Ahí en la función densidad de x primero, todo lo ponen en función de x,
dependiendo de su calculadora, pero el resultado les debe dar este valor, 0.36. ¿Sí? Me pregunta. 9 sobre 25 dice. Ah, 9 sobre 25, ok. Es 0.36, ¿verdad? Uy, ok, es el mismo valor. Ok. Luego, entonces, el mismo procedimiento lo hacen para la varianza. Ya tienen la función densidad. Entonces, para la varianza, x, vamos a tener lo siguiente. Am, para la varianza de x, podemos hacer la integral. eh, es decir, utilizar la fórmula, ¿no? de la varianza. O sea, x menos la media de x, ¿no? Por la función densidad diferencial de x, ¿no? O podemos aprovechar también, bueno, aquí el hecho de que conocemos la relación, ¿no? Varianza de x es el valor cuadrático medio de x menos la media de x todo al cuadrado. Podemos aprovechar esta fórmula. ¿Por qué? Porque ya tenemos el valor cuadrático medio de x, que es 0.36. Ya tenemos esta parte de aquí. Ese es 0.36. El valor cuadrático medio de x. Nos faltaría solamente la media de x, ¿no? Esta es varianza, es al cuadrado, ¿no? X menos la media todo al cuadrado, ¿no? Entonces, en vez de hacer toda esta operación, mejor hallamos simplemente lo que nos falta, que en este caso sería la esperanza de x. Entonces, la esperanza de x va a ser igual, ¿no? Definición de esperanza, pero x varía de -1 a 1 nada más, ¿no? X y la función densidad, ¿no? Que es la integral de -3 a 3 x más y al cuadrado sobre 40, diferencial de y. Todo esto es la función densidad de x, ¿no? Diferencial de x, ¿no? Y de aquí tienen que encontrar ustedes el resultado, que si no me equivoco les va a dar 0, ¿sí? Les va a dar 0 aquí como resultado de la esperanza de x. ¿Sí? Entonces, simplemente la varianza va a ser 0.36, ¿no? Este de aquí ya sería 0, ¿no? Y les va a dar al final la varianza de x, les daría simplemente 0.36. Y hay un tercera pregunta. eh, Tercera pregunta C. Les piden esperanza, el valor cuadrático medio de y, ¿no? Vamos a ponerlo así.
Imaginémonos que les piden el valor cuadrático medio de y. Ya no de x, sino de y. Entonces, es algo similar. ¿No? Es algo similar. Si les piden el valor cuadrático medio de y, es simplemente la esperanza de y al cuadrado. ¿No? Definición de valor cuadrático medio. ¿No? Integral de y al cuadrado por su función densidad. Pero en este caso, acuérdense, y varía de -3 a 3. ¿No? Y al cuadrado. Y acá tengo que poner yo la función densidad de y, ¿no? Por diferencial de y. ¿Cuál es la función densidad de y? Es la marginal. ¿Cómo hallo la marginal? En y. Integro la función conjunta, que está en x y en dos variables, también se le llama la función conjunta, con respecto a x, y para que me dé en función de y, ¿no? Entonces, con respecto a x, x varía de -1 a 1, ¿no? Es la función conjunta, ¿no? F sub x y, ¿no? De x, y, lo integro con respecto a x, ¿no? Y esto me da lo siguiente, x más y al cuadrado sobre 40 diferencial de x, ¿no? Y me tiene que dar aquí un resultado de la función densidad de y, ¿no? Y ese resultado es el que tengo que poner aquí, ¿no? Aquí me va a dar ¿no? La integral de -1 a 1, x más y al cuadrado sobre 40 diferencial de x. ¿Sí? Me dará en función de y, ¿no? Y todo lo integro con respecto a y luego por y al cuadrado. Y me da la varianza de y, ¿no? Ahí ustedes, bueno, ahí tienen que operar. Sí, entonces repito el procedimiento cuando les den como dato la función densidad conjunta y les pidan parámetros de las variables marginales, ¿no? De x, de y, lo que tienen que hacer es hallar la función marginal, ¿no? Integrando con respecto a la otra variable. Si les piden la función marginal de x, si necesitan la función marginal de x, integran con respecto a y. Y viceversa, si necesitan la función marginal de y, integran con respecto a x, ¿no? Y les debe salir, digamos, la función densidad correspondiente que necesitan ustedes para poder hallar los parámetros marginales de una sola variable. Ujú. Ujú. Si quisiera saber si me están siguiendo, por favor. Aplicación. Este, esta ecuación. 5.16. Ok, gracias. Otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, em,
¿sí? Le dicen, por ejemplo, X e Y son variables aleatorias que tienen los siguientes parámetros. ¿No? Les dicen medida de X es un medio, medida de X cuadrado es 5 medios, medida de Y es 2 y medida de Y al cuadrado es 19 medios, ¿no? Es decir, les están dando las medias, ¿no? Y los valores cuadráticos medios de X y de Y. Y le dan también los siguientes valores, la covarianza de X e Y, o C sub XY, es lo mismo, que es igual a menos 1 entre 2 raíz de 3, ¿no? Y les dicen lo siguiente, eh, eh, si X e Y pasan por el siguiente sistema, hallar la media, no, hallar la media a la salida del sistema. Entonces les dicen X y Y pasan por un sistema siguiente, ¿no? Es un sistema donde ingresan las dos variables X, Y, y aquí hay una variable W que tiene esta transformación. W es X más 3Y todo al cuadrado más 2X más 3. O sea, depende de las dos variables de entrada. Entonces les pide, lo que les están pidiendo es cuál es la media de la variable a la salida, que es W, que depende de las dos entradas, las variables de entrada. Entonces, em, aquí en este caso, análogamente a como hemos estado trabajando, como yo conozco los valores de X, Y, los parámetros, ¿no? Tengo algunos datos, entonces todo lo paso en función de X, Y. Tengo algunos datos, covarianzas y valores cuadráticos, medios, medias. Entonces, reemplazo W en función de X y de Y. Y este operador de esperanza entonces lo puedo ingresar, ¿no? Ingreso, me da esperanza de X cuadrado más 6 veces la esperanza de XY, que es la correlación de XY, más 9 veces el valor cuadrático medio de Y, más 2 veces la media de X, más 3, ¿no? La esperanza de una constante es la misma constante. Entonces, yo ya tengo aquí algunos datos, porque el valor cuadrático medio de X, ya me lo dieron aquí, es 5 medios. Tengo aquí varios datos, ¿no? Esto es el valor cuadrático medio de X. Esta es la correlación de X, Y. Este es el valor cuadrático medio de Y.
Esta es la media de X, ¿no? Entonces, repito, aquí tengo varios valores. La media de X es un medio y el valor cuadrático medio de X es 5 medios. Este es un medio y el valor cuadrático medio de X es 5 medios. El valor cuadrático medio de Y también lo tengo aquí, 19 medios. 19 medios, ¿no? Me faltaría este valor para poder tener el resultado, ¿no? La correlación de X y Y. Es lo que me falta. Pero yo me acuerdo de la relación de la covarianza con la correlación. La covarianza de XY es igual a la correlación de XY menos el producto de las medias. Acuérdense, la covarianza es como una correlación normalizada con respecto a, a las medias, ¿no? Al producto de las medias. Entonces, yo tengo este dato de covarianza de X con Y, menos 1 entre 2 raíz de 3. ¿No? Y aquí puedo despejar la correlación, porque también tengo la media de X, que es un medio, ¿no? Y la media de Y, ¿no? La media de X también es dato del problema, y la media de Y es 2. La media de X es un medio, la media de Y es 2. Entonces despejo aquí puedo despejar la correlación, ¿no? De X y. Sí, y cuando ya teniendo la correlación de X y, ya puedo hallar el valor de la esperanza de W, ¿no? La media de la salida, el valor medio de la salida. Sí, bueno, esto ya ustedes despejan, ¿no? Y operan acá, reemplazan, ¿no? Y les sale aquí el resultado. Debe salir un resultado aquí de esa operación. Entonces, el procedimiento siempre es tratar de poner la variable incógnita, ¿no? O la variable cuyos parámetros me están preguntando en función de las variables de los cuales yo sí tengo algunos datos, ¿no? Para poder aprovechar eso. Y también siempre es bueno conocer las relaciones principales, ¿no? Son dos, básicamente. Una es esta de aquí, que es la relación de la covarianza con la correlación. La covarianza es la correlación menos el producto de las medias, ¿no? Y el otro fue el que vimos en antes, el ejercicio anterior, de la relación que existe para una variable, que es la varianza, es el valor cuadrático medio, menos la media todo al cuadrado. Claro, si no conozco, si no me acuerdo de estas dos ecuaciones, ¿sí? Tendría que deducirlas, ¿no? Para poder resolver el problema. Claro que lo pueden hacer, ¿no? Pero bueno, les tomaría un poco más de tiempo nada más el hecho de poderlas deducir para que puedan obtener la respuesta más rápido.
Sí, quisiera saber si me están siguiendo en la explicación. Sí, ok. Otro ejercicio vamos a hacer entonces. em, Ejercicio de repaso. Un momentito. Entonces, sí, ejercicio de repaso, le dicen dado o dadas dos variables aleatorias, x, y, que tienen la siguiente función densidad. De probabilidad. Entonces, de esta forma, este es x, este es y, y sí, les dicen que tiene, esta forma es b por e a la menos x más y para x entre 0 y a, y para y entre 0 e infinito. Y 0 para otros valores. Entonces, una exponencial decreciente, ¿no? En x y en y. Decreciente, exponencial decreciente. X varía entre 0 y a, es decir, este punto de aquí va a ser a, ¿no? Y entre 0 e infinito, es decir, aquí continúa, ¿no? Aquí no se cierra, sino que continúa la figura. Y es de 0 a infinito, ¿no? X es el que está limitado de 0 a. Por supuesto, claro, el volumen va a haber una convergencia porque en algún momento, como por más que y tiende a infinito, en el infinito esta curva se va a acercar a cero. Entonces va a haber una convergencia. De hecho, tiene que ser uno esa convergencia, ¿no? Es decir, el volumen, todo el volumen de este sólido tiene que ser uno. Este valor b constante, entonces yo lo puedo hallar a partir de esa condición, de la condición de la función densidad, que el volumen es uno. Em, ¿Dónde va a aparecer este valor de b? Cuando x sea 0, y 0, que es este punto de aquí, el punto del origen. Cuando x sea 0, y sea 0, esto va a ser e a la 0,1 por bb, ¿no? Es decir, este punto va a ser b,
¿de acuerdo? Este punto máximo del sólido va a ser B. Eh, ¿Cuál va a ser? ¿No? Ese punto es una de las preguntas que me piden, ¿no? Entonces, me piden lo siguiente, hallar el valor de B en función de A, en función de A, ¿no? A es el valor máximo de X. Eh, Segundo, me piden, vamos a ponerle aquí con números. Segundo, me piden hallar las funciones de densidad marginales. Las funciones marginales son dos. Es la marginal en X y la marginal en Y. Luego me piden, número 3, hallar la probabilidad de que X se encuentre entre los siguientes valores: 0.5 A y 0.75 A, ¿no? Entonces, aquí, claro, para las funciones de densidad, ¿no? Lo que tengo que hacer es, para la densidad en X, integro con respecto a Y, para la densidad Y, integro con respecto a X, ¿no? Y una vez que, si me piden la probabilidad de que X se encuentre entre estos dos valores, tengo que hallar el volumen de la curva, de f sub x de x, entre estos dos valores. El área, perdón, el área bajo la curva, ¿no? Porque f sub x de x va a ser una curva, no va a ser una superficie, porque depende solamente de una variable. Entonces, una vez que tengo f sub x de x, hallo el área bajo esa curva, ¿no? Entre los valores que me están dando. Esa es la probabilidad de que x esté entre los valores, ¿no? Eh, Número 4, me piden determinar si x e y son independientes. Entonces, ¿cómo se determinaba? ¿Se acuerdan? Lo que hago es la condición para que sean independientes es que la función conjunta, es decir, esta de dos variables, sea igual al producto de las marginales de x y en y, ¿no? Es decir, una vez que yo tengo f de x y y, las multiplico y veo si es que realmente es igual a la función conjunta original. Entonces ahí recién puedo decir que son independientes, ¿no? Sí, entonces vamos a ver paso por paso la solución. Primero hallar b en función de a, es lo que me piden. Sí, me piden hallar b en función de a, entonces eso lo hallo mediante la condición del volumen, ¿no? Integro eh, todo el volumen que va para x de 0 a, para y de 0 a infinito, de la función de dos variables
y lo igualo a 1. Entonces, esto me va a dar, esto lo puedo hacer también igual en Wolfram Alpha o digamos manualmente también puedo hacerlo, me va a dar lo siguiente, ¿sí? Me va a dar el siguiente resultado. B por 1 menos E a la menos A es igual a 1, ¿no? Entonces, ¿de dónde despejo el valor de B? ¿Sí? Tengo aquí el valor de B. Entonces, este es el valor de ese punto máximo. Este de aquí es 1 menos E a la menos A todo a la menos 1. ¿Sí? Ese es el punto B. Luego me piden hallar las funciones de densidad marginales. ¿No? Entonces, primero, la primera función marginal es en X. em, Integro con respecto a Y la función, ¿no? Es que B a la menos X más Y. Integro con respecto a Y. Y varía de 0 a infinito, ¿no? Y en X va a variar de 0 a A, ¿no? Y 0 en otro caso, ¿no? Porque solamente tiene valores X en ese rango, entre 0 y A, por dato del problema, en otro caso. Sí, entonces, esta expresión es la que me interesa, la de arriba, porque es la que va a tener valores diferentes de 0. Y va a ser lo siguiente, ¿no? Esa integral. Despejo con respecto a lo que dependa de X, solamente dejo lo que depende de Y. Y me da lo siguiente, ¿no? Esta integral, perdón, es de 0 a infinito. Esta integral me va a dar 1. Entonces aquí va a ser BE a la menos X. ¿Sí? Entonces esta es la función densidad marginal en X y yo la puedo graficar. Yo la puedo graficar de la siguiente manera. B a la menos X tiene esta forma. Cuando X sea 0 va a ser B, ¿no? Y va a ser decreciente. Continúa, ¿no? Sí, entonces cuando me pidan, por ejemplo, en el punto T, hallar la probabilidad de que X se encuentre entre punto 5A y punto 75A, lo que voy a hacer es hallar el área desde punto 75A, perdón, desde punto 5A hasta punto 75A. ¿No? A es dato del problema, ¿no? A es el valor máximo de X, ¿no? A es dato, este es dato del problema. Dato del problema. No lo tengo que hallar, va a quedar en función de A la respuesta. Entonces, el área, ¿no? Esta área justamente es esa probabilidad, ¿no? La probabilidad de que X se encuentre entre 0.5A
y 0.75 A. ¿Sí? Esa área es. Pero me piden también la función marginal de Y, ¿no? Me piden la función marginal en Y. Entonces, hago lo siguiente. Integro con respecto a X, ¿no? Y X varía de 0 a A. Integro toda la función con respecto a X. X varía de 0 a A, Y varía de 0 a infinito. Y va a ser 0 en otro caso. ¿Sí? A esta primera ecuación le vamos a llamar beta para poder poner el resultado, ¿no? Beta por aquí va a ser esa integral de 0 a be a la menos x más y diferencial de x, ¿no? Y esto me va a dar, eh, opero, ¿no? Digamos, Wolfram alfa, ¿no? Cualquier calculadora de integrales, b por 1 menos e a la menos a por e a la menos y. ¿Sí? Entonces, esta primera parte es una constante. Es una constante. A es dato del problema, B ya lo hallamos en función de A más arriba, que multiplica a e a la menos y. Entonces, eso lo puedo dibujar. Puedo dibujar esta función, ¿no? F sub y de y. Es una exponencial decreciente, igual que el f sub x de x. Donde esta iba de 0 a infinito, ¿no? En el caso de x solamente iba hasta a, ¿no? Así, acá termina, es decir, x, ¿no? Solamente termina en a. Es decir, aquí va a haber un límite, ¿no? Hasta a nada más. Aquí no, sí, acá continúa, ¿no? Pero hasta un punto límite, hasta en y no, y sigue hasta infinito. Y aquí va a estar, ¿no? Esta curva es b por 1 menos e a la menos a, ¿no? E a la menos y. Cuando y valga 0, este punto es la constante justamente, ¿no? Este punto de aquí es esa constante, ¿no? Cuando y valga 0, e a la 0, 1 y esta constante se refleja ahí en ese punto. Si me pidieran, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que y estuviera entre ciertos valores, ¿no? Entre y1 y y2, ¿no? Entonces, igual como en el caso de x, yo podría utilizar esta fórmula para hallar la probabilidad de que y se encontrara entre valores y1 y y2. No me piden aquí, pero podría también, podrían pedirme, ¿no? Es calculable, ¿no? Cualquier probabilidad de que y se encontrara entre estos dos valores. Entonces, el número 3, ahora ¿no? Ese es hemos encontrado las funciones marginales y ahora podemos resolver la pregunta 3, la probabilidad. Perdón.
Nos dicen la probabilidad de que X se encuentre entre punto 5A y punto 75A, ¿no? Es decir, la integral, ¿no? X, aquí tengo que irme yo a la función de X, función densidad de X, y hallar esta área. Entonces, b a la menos X es la función en una sola variable. B a la menos X, diferencial de X, ¿no? Y esto me da B por E a la menos 0.5A menos E a la menos 0.75A. Acuérdense, A es todo el problema y B está en función de A, ¿no? Entonces, este es f sub xx, ¿no? Entonces yo ya puedo obtener digamos, este es el resultado, ¿no? Luego me piden en el número 4 determinar si x e y son independientes. Entonces, para determinar si son independientes, tengo que verificar lo siguiente, que el producto de las marginales sea igual a la función densidad conjunta dentro de los rangos, ¿no?, que me están dando. X entre 0 y A, Y varía entre 0 y B, y infinito. ¿No? Entonces, yo ya tengo este de aquí, f sub x de x es b a la menos x, f sub y de y también lo hallé, es 1 menos e a la menos a, e a la menos y, ¿sí? ¿Y esto qué cosa me da? Me da b al cuadrado por 1 menos e a la menos a, e a la menos x y e a la menos y. Este b al cuadrado es como si fuera un b por b, ¿no? B por b. Entonces, yo tengo lo siguiente, ¿no? Es como si fuera b, eh, tengo aquí 1 menos e a la menos a, ¿sí? Y lo divido, voy a dividirlo entre b a la menos 1, ¿sí? B entre b a la menos 1 es b por b, ¿no? B al cuadrado. E a la menos x, e a la menos y. ¿Por qué voy a dividirlo entre b a la menos 1? Porque me interesa tratar de darle la forma de la función conjunta para tratar de compararlos ambos, ¿no? Entonces, este b a la menos 1, ¿no?, yo lo puedo sacar de arriba. Este b era 1 menos e a la menos 1, ¿no? Entonces b a la menos 1 va a ser 1 menos e a la menos a, nada más. Entonces, 1 menos e a la menos a. Me va a dar lo siguiente, b entre 1 menos e a la menos a, ¿no?, por 1 menos e a la menos a, e a la menos x y e a la menos y. Entonces yo acá ya puedo, estos de aquí se eliminan y al final me queda lo siguiente, b por e a la menos x por e a la menos y, que es b por e a la menos x más y. Y si me doy cuenta, esta expresión es la función conjunta original que me dieron al inicio del problema. La función conjunta es b e a la menos x más y.
Es la función conjunta original. ¿Sí? Es decir, esta es f sub xy de x, y, ¿no? La función conjunta original. Por lo tanto, yo puedo decir que el producto, ¿no?, de las dos marginales me da la función conjunta original y entonces x e y sí son independientes. ¿Sí? Y entonces ya están respondidas las cuatro partes del problema. Bien. Quisiera saber si me han seguido la explicación de este problema. Sí, ok. Entonces yo voy a subir estos ejercicios que hemos hecho para que ustedes puedan revisarlos, ¿no?, junto con los anteriores, ¿no? Estos han sido ejercicios como de repaso. ¿Se han dado cuenta ustedes que involucran el conocimiento para resolver estos ejercicios de todos los temas que hemos estado viendo en la unidad 3, ¿no?, de probabilidades, los parámetros estadísticos de dos variables, ¿no?, las relaciones, ¿no?, entre covarianza, correlación, ¿no?, varianza y valor cuadrático medio, ¿no?, estas dos ecuaciones importantes que señalamos, ¿no? Esta de aquí, covarianza con correlación, y la otra ecuación importante era esta que relaciona la varianza con el valor cuadrático medio, ¿no? ¿No? Hemos visto el tema de las funciones marginales en x y en y, ¿no? Cuando me dan la función conjunta, yo puedo sacar las marginales y trabajar solamente con una de las variables, nada más, en función de una de las variables. Eh, ¿Sí? Entonces, las transformaciones, ¿no? Cómo es que el operador esperanza, cómo es que se trabaja, ¿no? Este, las transformaciones, bueno, aquí con esta ecuación que es demostrable, de la transformación de covarianza cuando hay dos variables de entrada y hay dos variables de salida. ¿Sí? Entonces, hasta acá viene el tema, ¿no? Digamos, el tema del examen de mañana. ¿De acuerdo? Este, si mañana a las 9 entonces estaremos empezando, nos estamos viendo para su examen. Ya cualquier duda por correo electrónico. Entonces yo me despido, esto lo voy a subir de inmediato y ya nos estamos comunicando mañana. Nos estamos viendo, hasta mañana.